a ver. Bueno, a ver, voy a tratar rápido la función secante, al menos en la parte teórica. Em, ok, a ver, rápido. Sabemos que la función secante es la recíproca secante de alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa. Ok, es la recíproca por esta propiedad del coseno. Y no está definido, o sea, cuando el coseno de alfa tiene que ser diferente de cero. De aquí salen nuestras asíntotas, ¿ok? Esta es una función periódica, a ver si lo podemos graficar en GeoGebra. Justo tenía una función 3x. Uf, no lo puedo borrar. ¿Ok? Entonces, es periódica infinita, digamos, y tiene asíntotas igual infinitas. Que, por ejemplo, para la función base se encuentran en 90 grados, pi medios, y como cada una de estas secciones verdes de la función tiene una distancia de pi, ¿ok? ¿Cómo nos damos cuenta también? Si hacemos la reflexión aquí, por ejemplo, si empieza desde aquí el 0 a cada lado hasta pi medios, y hasta acá también pi medios, la suma de pi medios más pi medios es 2 pi medios o lo mismo que pi. ¿Ok? Entonces en la función base cada distancia pi se va a repetir una asíntota. A pesar de que no empieza en 0 y no empieza en pi tampoco, está en pi medios, se repite cada distancia pi. ¿Ok? Esa es más o menos la forma en la que encontramos las asíntotas. Si yo tuviera una función, por ejemplo, 3x, para que haya más funciones dentro del periodo, encontraría esto. ¿Ok? Hay asíntotas en pi sextos, entonces la distancia es de pi tercios, ¿ok? La distancia de un, digamos, de un segmento de la función es pi tercios. Entonces voy a tener asíntotas en pi sextos y se van a repetir cada pi tercios. Pi tercios, pi tercios, pi tercios, etc. ¿Ok? Lo mismo pasa con el resto de funciones. Lo único que tendríamos que saber calcular es cuánto están desplazadas. Listo, ¿qué más necesitamos saber? En el círculo trigonométrico, que bueno, de hecho es esta en la teoría, aunque no lo vamos a usar mucho, en el círculo trigonométrico, si pudiera ser un círculo trigonométrico, menos ovalado, bueno, un óvalo trigonométrico entonces, como para dejar la explicación nada más. Así, asuman que es un círculo trigonométrico y tendríamos esto, no, esto, así, y esto, que sería la tangente del ángulo y esta sería la secante del ángulo. ¿Listo? Siendo este el ángulo, este punto sería para seno y coseno y demás cosas. Aquí estaría la cotangente. eh, Se va, ¿ok? Esto no es tan difícil, pero se va de largo. Entonces solo eso tienen que saber, ¿no? ¿Qué más? Se usan las razones trigonométricas, todas las propiedades, las fórmulas, las identidades. Genial. Ahora, respecto a el dominio y las discontinuidades, la función se da, volvamos a la gráfica, en todos los reales, a excepción de eh, las asíntotas, ¿no? Las asíntotas son lo único que quita. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar esta función entre menos pi sextos y pi sextos, tendría que no hay asíntotas y el dominio son todos los reales, ¿verdad? Pero como lo voy a evaluar en más, generalmente hasta 2pi o más o menos, se evalúa con el dominio menos las asíntotas. ¿Listo? Porque son números que no puede tocar el dominio. Respecto al rango, bueno, pues depende de la amplitud. Nosotros sabemos que las funciones trigonométricas tienen 4 parámetros a modificar, que serían A, B, C y D, ¿no? Que dependen de lo que queramos ver. Rápido, seguramente todos vieron en trigonometría, pero como para el ejemplo, si yo duplico, voy a tener la función normal, ¿ok? Que empieza en 1, menos 1. ¿Listo? Arriba en 1 y abajo en menos 1. Entonces nuestro rango sería
desde menos infinito hasta menos 1, unido con 1 hasta infinito, porque viene desde abajo hasta arriba y se queda perdido. Listo. Entonces, ahora, para la amplitud, si yo multiplico por fuera, que en este caso sería 2, por ejemplo, 2 secante del ángulo, si pudiera escribir 2. Listo. Entonces, solamente se va abriendo, ¿no? Si yo quisiera que empiece en 5, lo haría desde 5. ¿Ok? Y lo único que hace es ir más hacia arriba, nada más. ¿Qué más cambia? La parte B, la constante B, cambiaría la cantidad de veces que se repite el ciclo en un periodo de 2pi, que en este caso para 1, que sería para 1x, se repite. Vemos que tiene la mitad de la rama, una rama entera y otra mitad en 2pi. Pero si yo quiero que esto se repita dos veces, dentro de 2pi le pongo 2x. Y entonces vemos que es mitad de rama, parábola hacia abajo, rama entera, otra vez rama hacia abajo. Y la mitad de la parábola sería en 2pi. Tendríamos dos gráficas o dos ciclos completos, ¿no? Esto definiría nuestro periodo. Lo mismo si yo pongo 3, digo, bueno, y puse 23 sin querer, pero 3, habría 3 repeticiones hasta llegar a 2pi. Perfecto. Luego, volviendo a la función base, tenemos el desplazamiento, que en este caso para nosotros es menos, por un ejemplo, pi sextos. Pi sextos. Listo. ¿Qué hice? Como está negativo, todo lo que esté dentro del paréntesis como constante va a terminar, digamos, asegurando un desplazamiento positivo. ¿Ok? Si es negativo, se va a mover hacia adelante, hacia la derecha. Si es positivo, se va a mover hacia atrás, hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, en este caso, en lugar de empezar en 0, empieza en pi sextos. Lo mismo pasa si yo le cambio a pi tercios, por ejemplo, va a empezar en pi tercios, se va a mover hacia adelante. O en pi medios, funciona exactamente igual. Ahora, hay algo muy importante respecto a la secante que tiene que ver, bueno, ni siquiera con el coseno, pero sí, si ustedes entienden la función coseno, la secante es exactamente lo mismo, solo que con asíntotas. Entonces, miren, si yo tengo la secante de x, sería así. Pero si quiero escribir la secante de x menos pi, por ejemplo, sería lo mismo que escribir secante de x, o bueno, menos secante de x. ¿Listo? Esto nos sirve para verificar la simetría. Igualmente, si yo quiero hacer más secante de x más pi, tendría exactamente la misma función. ¿Por qué? Porque mover pi hacia adelante o hacia atrás nos da exactamente igual. ¿Ven que está en el mismo punto? Si yo le pongo menos, no se va a mover. La gráfica azul. Menos pi, no se va a mover. ¿Ok? Porque da lo mismo. Como esta función es simétrica, y eso es importante de analizar, es casi siempre simétrica par, a menos que tenga un desplazamiento que la haga no ser par. Por ejemplo, pi sextos. En ese caso podemos observar que, miren, la función verde delimita que es par respecto al eje y, ¿no? La paridad es respecto al eje y, es igual de los dos lados, pero si yo traigo la secante, pues ya no tendría paridad. ¿Ok? Eso es importante que lo vean. Entonces, si por ejemplo yo me topo con, no sé, una secante de x menos 2pi, va a hacer que no se mueva la función, y esto sería lo mismo que escribir secante de x menos nada. ¿Ok? Listo, ven que no cambia. Eso es lo que se quiere ejemplificar con el desplazamiento. Ahora, respecto a las intersecciones, usualmente no se presentan intersecciones en la función base, se ve que no hay intersecciones con el eje x, pero sí con el eje y, que sería generalmente donde nace la función. Puede no haberlas, obviamente puede no haberlas, si por ejemplo yo lo desplazo pi medios. Aquí, voy a desplazar esta. Miren, voy a traer una y la voy a desplazar pi medios. En ese caso la asíntota se transformaría en 0 y no habría ningún corte con y, ningún corte con x. ¿Listo? ¿Cuándo se habría un corte? Cuando yo, por ejemplo, le sume o le reste el parámetro d, que es el último parámetro. Por ejemplo, menos 5 haría que la función vaya hacia abajo
Ok, ¿qué es lo que pasa? Generalmente las funciones trigonométricas tienen horizontalmente un eje, ¿ok? Un eje imaginario que es el que le da simetría hacia arriba y hacia abajo. Entonces, por ejemplo, -5 -1 haría que el eje se encuentre en -1. Entonces, si yo desplazo esto, ¿ok? El eje estaría en 0 y sería simétrico hacia los dos lados. Le puede sumar 1, restar 1, solo se va a ir moviendo hacia arriba o hacia abajo, literalmente como se ve. Todo lo que esté dentro, y esto lo voy a explicar aquí, todo lo que esté dentro del paréntesis secante de bx más c más d, y aquí sería a. Ok, esta es la función. Todo lo que esté dentro del paréntesis funciona en sentido opuesto. Por ejemplo, si hay una B2, significa que el periodo va a haber dos veces un ciclo en 2pi. Y respecto al parámetro C, sería el desplazamiento. ¿Ok? Si es positivo, va hacia atrás, y si es negativo, va hacia adelante. Negativo aquí, ¿ok? Aquí. ¿Qué más? Si este es el desplazamiento vertical, vertical. Si es positivo va hacia arriba y si es negativo va hacia abajo, ¿ok? Este no es inverso. Y para la amplitud, si es positiva es normal, o sea, apertura de más distancia, por ejemplo, desde aquí, eh, tendría la amplitud hacia arriba y la amplitud hacia abajo. ¿Listo? Hasta ahí respecto a la amplitud. Si la amplitud es negativa, esto es importante que lo determinen. Si yo tengo una amplitud negativa, voy a usar la función base. Por ejemplo, ¿ok? Tengo la secante de x, lo voy a multiplicar por -1, sería a -1. Solamente se va a reflejar. ¿Ven? Esa es la función original. Sin la función original solamente se refleja al inverso. O sea, se va todo hacia abajo y todo lo que esté abajo hacia arriba. Si hago -2 pasa lo mismo. Se abre, -2, -2. A esto también le afecta el desplazamiento, obviamente. Si yo lo subo 5 se iría hasta arriba. El eje estaría en 5 y habría 2 hacia arriba, 7 y 2 hacia abajo, 3. Respecto a... ¿Qué más les puedo decir respecto a la teoría? En las intersecciones ya les dije, en X habría... Ah, la simetría casi siempre es par, es muy raro que sea impar, pero sí puede ser impar. ¿Ok? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Periodicidad y frecuencia. Bueno, ustedes saben que respecto al periodo que esté, generalmente para la función base se da en 2pi, pero lo calculamos con t es igual a 2pi entre el valor absoluto de b. Listo. Y eh, la frecuencia en este caso pues dependería directamente de esto de aquí. ¿Qué más les puedo decir? Eh, bueno, el término A va a definir generalmente el rango porque dice que tanta apertura tiene y también estará definido por D, ¿ok? Que son los parámetros que afectan directamente al rango. Luego, bueno, el dominio estaría determinado por esto, por coseno de x que tiene que ser diferente de 0, ya lo habíamos visto. Y hay que considerar siempre las rotaciones, no, las rotaciones, diré las traslaciones, las aperturas, todo eso para las funciones. Listo. Creo que eso sería todo respecto a la teoría como tal, o sea, la teoría sola. Más que nada sirve para la resolución de ejercicios. Y para los ejercicios vamos a considerar, como todos vieron, son, no sé si son 7 o déjenme ver. Ok, son 8 proposiciones. Sería, primero hacemos el análisis previo. P1 es análisis de periodo y desfase.
Esto nos sirve después para verificar otras cosas donde el periodo lo verificamos como les dije con t es igual a 2pi entre el- la letra b, ok, la constante b, y el desfase sería igualar bx más c es igual a 0. ¿Qué nos va a dar esto? Nosotros sabemos que la función va a empezar, bueno, se va a desplazar según diga la letra c, pero al desplazar, o sea, al despejar, diré, menos c sobre b, nosotros vamos a obtener el punto en el que inicia nuestra función. O sea que bueno, si nosotros queremos hacerlo de otra manera, esto correspondería a x sub 0. ¿Listo? ¿Qué más? Luego de esto sería encontrar las asíntotas, no, mentira, los puntos de corte. Eh, Sin olvidar, claro, que el desplazamiento vertical, aunque esto no es despeje, el desplazamiento vertical depende de y, ¿no? Es igual a d. ¿Listo? Ahora sí, para la segunda sería puntos de corte con el eje X, que ya lo vamos a ver en el ejercicio. En este caso habría que hallar igualmente f de x es igual a 0. Para la AP3 sería puntos con el eje Y, que aquí habría que obtener f de 0. Esas son las básicas, ¿no? Las que siempre utilizamos. Déjenme terminar de borrar. Ahora, para la P4 son los números críticos y puntos críticos donde hay que hallar la derivada cuando sea 0. ¿Ok? Esta derivada, aunque dudo que nos pregunten, se calcula de una manera muy específica y especial. Déjenme buscarla. La teníamos en la teoría. Aquí está. Tendríamos entonces que la secante derivada, obviamente, la derivada de la secante sería seno sobre coseno cuadrado de x. ¿Listo? ¿Por qué partimos de esto? Bueno, haciéndolo desde el inicio tendríamos que la secante de x es igual a 1 sobre coseno de x, ¿ok? Y desde aquí vamos a hacer que la secante derivada de x sería en todo caso la derivada de 1 sobre el coseno. ¿Ok? En esto no me voy a meter porque no hemos estudiado esto, yo no lo entiendo mucho, pero es, uy, hice una línea chueca, es 0 coseno de x menos 1 por menos seno de x. ¿Listo? Y aquí abajo es coseno cuadrado de x. Que en este caso 0 por coseno se anula 0, menos por menos más y daría secante de derivada, obviamente. Sería seno de x sobre coseno cuadrado de x. Sería bueno que si alguien sabe desde dónde obtenemos esta parte de aquí nos diga. Pero tendríamos esto. Ahora esto es seno de x sobre coseno de x, que si borramos esto podríamos reescribirlo así. Coseno de x por 1 sobre coseno de x otra vez. Entonces tendríamos seno sobre coseno cuadrado. Y esto es, seno sobre coseno es tangente. Entonces secante de x es igual a tangente de x por, digo, sobre coseno de x. Y como esto, bueno, esto o lo mismo que tener esto dividiendo es la secante, entonces secante derivada de x es igual a tangente de x
por la secante de x. Es contradictorio, pero bueno, sirve. Ahora, esto tendríamos que analizarlo a profundidad, obviamente, pero sabemos que en el círculo trigonométrico tenemos la tangente y la secante. Más o menos así para que puedan recordar cómo se ve. Y hasta ahí. Ahora, esto se aplica también para las transformaciones, ¿listo? Para las transformaciones, en cambio, tendríamos que aplicar, obviamente, la regla de la cadena, que para este caso sería ir derivando. Voy a traerlo a este sector de acá, ¿ok? En donde estoy haciendo con rojo, y para que lo vean, sería en este caso secante derivada de x es, déjenme bajarle a esto, listo, es si la función es a secante, diré, a, déjenme bajar un poquito, así, listo. Si la función es a secante de bx más c más d, entonces para nosotros la secante de x, la secante derivada, diré, va a corresponder a, que es la constante secante de bx más c. Voy a escribirlo mejor porque siento que no se me entiende. Es porque estoy escribiendo con la tableta y no estoy acostumbrado. Entonces decía, secante derivada de x sería a, que es constante secante de bx más c. ¿Listo? La d, como es un número, pasaría a ser 0. Entonces no se mantiene y lo multiplicamos por la tangente. Ya estaría la a. En este caso hacemos de bx más c. Pero aquí tenemos que multiplicar por la b. ¿Listo? Porque estaríamos derivando con la regla de la cadena. No me sé las reglas como para poder decirles, pero pues con eso ya le satisfacemos al profe. En este caso, como la b también está multiplicando, sería ab secante de bx más c por la tangente de bx más c. Hasta ahí tendríamos la derivada y con eso evaluamos la monotonía, todo lo demás. Perfecto. Esa sería toda la teoría.